¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando la Caja Negra por Unicanal 2059, 23 grados la temperatura en Asunción. Tres temas vamos a tocar esta noche. Arrancamos con los 5 desafíos más urgentes de la Administración de Justicia. ¿Por qué tocamos este tema? Porque ya está con nosotros el nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Víctor Ríos. Con él vamos a hablar. Hay varios puntos interesantes que hacen referencia a la mala imagen que hoy tiene el Poder Judicial. Siempre se genera y se crea una expectativa positiva para quien llega a esa instancia, a ocupar un cargo tan importante como la de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Hubo otros cambios que se dieron anteriormente, mucha expectativa, pero resultados hasta ahora casi nulos. Con él vamos a hablar de estos 5 desafíos que tiene hoy el Poder Judicial y qué va a hacer Víctor Ríos al respecto. El segundo tema, vamos a hablar del caso Sextamum, esta disputa por las tierras. ¿Qué pasó con la ex jueza Tania Irum, la que fue la semana pasada destituida por el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Abogados del foro se pronunciaron al respecto, sostienen que allí no se tuvo en cuenta la cuestión jurídica de fondo, sino otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que decidió, con lo que hizo y cómo obró la ex jueza Tania Irum. Ella va a estar con nosotros en el segundo bloque. Y el tercer tema que vamos a tocar hoy, nosotros hace rato estamos hablando de esto que es un problema que afecta a la gente. El sábado por la mañana compartíamos en redes sociales unas fotografías de paraguayos, paraguayas, ahí sobre la avenida Boyani, frente a identificaciones, 4 cuadras de fila, esperando renovar sus documentos, cédula de identidad, pasaportes. ¿Por qué no se piensa en la gente? Eso le habíamos reclamado el otro día al ministro del Interior, Arnaldo Yucio. El Ministerio del Interior ya tiene un sistema que ya está instalado allí para la expedición de cédulas y pasaportes electrónicos. Si esto se implementa, en 1 hora te entregan la cédula de identidad y el pasaporte, en 1 hora. Con eso se va a evitar las largas colas, se va a evitar las esperas 22 días, 25 días para que te entreguen el documento. En mayo de este año ese sistema ya está listo para que funcione. Es una licitación que se definió en el 2017. Hubo protestas, pasó la protesta en contrataciones públicas, llegó incluso al tribunal, a lo contencioso administrativo, se superó todas las etapas. Ya está listo este sistema para que se ponga en marcha, pero hasta ahora hablan, incluso desde identificaciones, de que hay un capricho por parte del ministro del Interior, Arnaldo Yucio, para implementar este sistema. Una empresa paraguaya consorciada con una empresa francesa. Los franceses, por cierto, no quieren saber absolutamente nada. Alguna posibilidad de que vuelvan a invertir en Paraguay difícilmente se pueda dar por esta desidia por parte del actual ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Los 3 temas que vamos a compartir esta noche en la Caja Negra. Arrancamos con este informe, los 5 desafíos más urgentes de la Administración de Justicia, y a la vuelta hablamos con el ministro Víctor Ríos. Los 5 desafíos más urgentes de la Administración de Justicia. La justicia es uno de los poderes más cuestionados en el país, y esa mala imagen que genera se basa en 5 puntos principales que por décadas se vienen repitiendo y acrecentando. La mora judicial. La falta de resoluciones en tiempo y forma es tal vez uno de los males que aqueja a la justicia paraguaya. Los magistrados dilatan los procesos más de lo que las leyes establecen. Hay casos que tardan años en ser resueltos y, como dice un refrán, la justicia que llega tarde ya no es justicia. Resoluciones apeladas en segunda instancia que van a la Corte Suprema de Justicia tardan en ser devueltos a los juzgados. Paradójicamente, uno de los órganos que más hace lenta la justicia es la misma Corte, donde las acciones pueden tardar años en ser resueltas. Casos de estos existen por miles. Es así que los procesados por el delito que sea recurren a la máxima instancia y sus expedientes pueden estar parados por mucho tiempo. Ante las quejas, la Corte suele enviar los casos a ser auditados por la Dirección General de Auditorías,
que finalmente dependen de la misma Corte, y nunca se saben los resultados de estos sumarios, lo que lo hace ser una dirección meramente decorativa. Acciones de inconstitucionalidad pueden estar años sin ser resueltas. Un recurso extraordinario de casación según la ley, la Corte tiene 30 días para emitir un fallo. Pero existen casos en los que los ministros se toman meses y hasta años para sacar una resolución. Las chicanas son otro cáncer judicial que carcomen la credibilidad de la justicia y provienen en mayor medida de los abogados, pero tampoco están exentos de los fiscales y hasta los jueces que se prestan a que estas prácticas se hayan arraigado tanto en el derecho paraguayo que hasta son vistas como normales, cuando en realidad son malignas. Recusaciones desmedidas e incidentes meramente dilatorios son vistos como maniobras válidas por la justicia, cuando en realidad lo que se está haciendo es un uso abusivo del derecho y se litiga de mala fe. Sin embargo, para el punto 1 y 2, existen sanciones bien claras que no se aplican. Para los chicaneros, los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal son claros y delimitan bien el accionar que tienen que tener los auxiliares de justicia para no abusar del derecho. A esto se suma la acordada número 961/2015, que emitió la Corte Suprema y que establece sanciones a los que abusan de los incidentes con el solo objetivo de no dejar que el proceso avance, pero que pocas veces son aplicadas a los litigantes de mala fe. En estas reglamentaciones se habla de apercibimientos, multas y hasta casación de matrícula a abogados, en caso que reiteradas veces incurran en malas prácticas jurídicas. Pero los magistrados no aplican la ley justamente porque ya se normalizó trabar los procesos con chicanas y los jueces dicen que son los camaristas los que deben imponer las sanciones. Estos, a su vez, señalan a los ministros de la Corte como los que deben aplicar la acordada y así se pasan la pelota. Injerencia política y sometimiento a ella. Si bien se pregona la independencia entre los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, en la práctica la justicia está sometida ampliamente a la política, desde el mismo momento en que son políticos del ejecutivo y el legislativo los que deben designar a los miembros de la Corte. Todo está más que claro. Son los políticos de turno los que ponen a sus elegidos en la máxima instancia judicial que luego rige la justicia. Desde ese mismo momento se somete a la justicia a los caprichos políticos en todos sus fueros. Pero eso siempre tiene sus costos. Por ejemplo, el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, al asumir su mandato prometió pulverizar a la Corte y así lo hizo con presiones políticas. Echó a 3 ministros, 2 de ellos Bonifacio Ríos y Carlos Fernández, ya fallecido, fueron sacados por un juicio político, recurrieron a organismos internacionales y hoy ambos ganaron una millonaria demanda al Estado. Así el escenario judicial está arrodillado a los políticos que van torciendo la vara de Astrea según su conveniencia, sacando y poniendo magistrados a su antojo. Las dilaciones son también un talón de Aquiles de la justicia. Los lentos papeleos, plazos judiciales que se tienen que cumplir, hacen que el descrédito hacia la justicia esté siempre a la vista de la ciudadanía. La implementación del expediente electrónico vino como una solución para agilizar los casos, ser más directo en la aplicación de las leyes, pero eso es solo en los papeles. En la práctica no es tan así por muchos motivos. Primero, la tecnología que se tiene que aplicar no alcanza. Si bien en la capital varios fueros ya se mueven por medio del expediente electrónico, la gran batalla se tiene que librar en el interior, donde la tecnología todavía es escasa. Aparte se tiene otro gran problema, que es la capacitación de los abogados para utilizar este nuevo sistema. Es bien sabido que muchos profesionales del derecho no tienen una formación en lo digital, por lo que les es muy costoso agarrar el ritmo del expediente electrónico. Son estos y otros más los que suman a las dilaciones que se siguen dando dentro de la Administración de Justicia. La corrupción. A ella podríamos definir como la madre de todos los males judiciales. La corrupción corroe en todas las instancias a la administración judicial. No existe fuero en el que no se tenga que pagar para acelerar los trámites
o por el contrario hacerlos lentos e ir frenando los procesos hasta llegar a la extinción de las acciones. A diario se denuncian a fiscales, jueces o funcionarios judiciales que piden grandes sumas de dinero para ayudar a una de las partes a ganar los procesos. En otros tiempos, los robos de hojas de los expedientes o tomos de los mismos eran comunes en los tribunales. Las reconstrucciones de expedientes tardan años y eso hacía que las causas se perdieran en el tiempo. Con la modernización ya no se puede recurrir a estas viejas prácticas, pero eso no quiere decir que la corrupción disminuyó o desapareció. Solo se transformó y se hizo menos visible a los controles. Todas estas prácticas deleznables llevan al descrédito de la ciudadanía hacia el Poder Judicial. También la corrupción tiene otra arista, que es la gran cantidad de abogados que existen actualmente y la facilidad en que las universidades otorgan los títulos en la carrera de Derecho. Cada año, más de 3.000 abogados se reciben en el país de las diferentes facultades. Paraguay, en la región, es el país que más abogados tiene por cada 100.000 habitantes, un promedio de más de 700. Esto hace que la calidad de la aplicación de la justicia se degrade y se corrompa fácilmente. Está con nosotros el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Víctor Ríos. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia. Bueno, ¿ya estás allá en Sajonia? Estoy en Sajonia. ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Dónde decís vos, este es mi norte, yo acá me voy a enfocar en este tiempo? Dijiste que querés estar 5 años, pues después vamos a hablar de eso, pero ¿hacia dónde vas? A ver, en la audiencia pública que tuvimos todos los postulantes, hemos presentado todos y todas nuestras propuestas para el Poder Judicial. Y yo dije, bueno, tengo una sola propuesta que es custodiar, interpretar, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, que es el mandato de la Carta Magna para el Poder Judicial. Y planteé una serie de acciones donde enfoco precisamente los temas mencionados en el informe de introducción al programa, el tema de la mora, sí. Las chicanas, injerencia política, política, dilaciones, corrupción. Y puedo resumir en lo siguiente. Sí. Yo creo que hay un esfuerzo importante ahora en el Poder Judicial para combatir la mora y todos los males mencionados. Yo diría que cuando se habla solamente de injerencia política es una visión reduccionista sobre las presiones que de repente existen sobre el Poder Judicial, porque no solamente la política avanza sobre el Poder Judicial, hay intereses gremiales, económicos, todos los factores de poder sí. que disputan espacios en la sociedad inciden sobre el Estado en general, sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Poder Legislativo y obviamente sobre el Poder Judicial. E inclusive la injerencia política es, en ese sentido, hasta es menos dañina porque es más visible. O sea, uno se da cuenta cuando el Parlamento quiere avanzar sobre la independencia del Poder Judicial o el Poder Ejecutivo quiere avanzar sobre la independencia del Poder Judicial y se puede plantear un control social mucho más efectivo. Otros factores de poder son factores ocultos, no sometidos a las reglas de la democracia, a las reglas de la transparencia, al control social. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una transnacional que tenga un interés importante que se debate en el Poder Judicial, bueno, tiene una capacidad de lobby impresionante que no se ve. O sea, eso por ejemplo no está sometido al control republicano, al control democrático, al control social. Pero yo planteaba que, por ejemplo, el tema de la mora, tenemos que trabajar una estadística. O sea, ¿por qué? Porque si yo te pregunto a vos o vos me preguntas a mí y se le pregunta a cualquier integrante del Poder Judicial qué porcentaje de los expedientes están en mora y no se tiene ese dato estadístico. Por lo tanto, hay que empezar viendo en serio realmente eso, cuantitativamente, qué porcentaje de los expedientes están en mora. Y también hay que tener hay que trabajar con la dimensión cualitativa. ¿Qué significa esto? Las razones, ¿por qué?
esto va muy vinculado con lo que menciona el informe cuando habla de chicanas. ¿Qué son las chicanas? Son, digamos, los subterfugios, los artilugios que normalmente a los que recurren normalmente las partes para dilatar en los procesos. Ahora, no todos esos entre comillas, recursos son precisamente chicanas. Claro. Algunos tienen mucho que ver con el ejercicio de la defensa, con el ejercicio del derecho a proteger sus intereses que tienen las partes. Entonces, también hay que hacer un estudio cualitativo. ¿Cuáles son chicanas puramente tales y cuáles son medidas o recursos a los que recurren las partes para un mejor y más efectivo ejercicio del derecho a la defensa? Otro dato que no se tiene. Claro, no se tiene, porque es muy fácil decir, el doctor Jorge Torres está chicaneando. A lo mejor él realmente hace uso de una herramienta. De una herramienta porque ve que un derecho básico de su defendido, de su cliente, está siendo violado. O que le están cocinando el caso. O le están cocinando el caso. A lo mejor él sabe que el juez ya arregló el asunto, entonces lo recusa. A lo mejor claramente se está violando el debido proceso, entonces obviamente recurre a todas las herramientas procesales a su alcance. Entonces no siempre son chicanas. Lo mismo en el tema de la corrupción. La corrupción es un problema endémico de nuestra sociedad, un problema global. Entonces tampoco podemos pensar que el Poder Judicial va a estar exento de la corrupción. Esta es una lucha diaria, una lucha permanente. Y hablaba también el informe de la falta de confianza, o sea, de la desconfianza hacia el Poder Judicial. Nosotros tenemos una investigación que llevó a cabo la Facultad de Ciencias, Tecnología y Arte de la Universidad Nacional de Pilar. Y ahí precisamente apareció lo siguiente, que el poder menos conocido, escucha Jorge, el poder menos conocido es el Poder Judicial. O sea, es algo desconocido, es algo oscuro, es un misterio para la sociedad, para el ciudadano, para la ciudadana. Entonces, si vos no conoces algo, ¿cómo vas a confiar? No sabes que es para vos una caja de Pandora. Entonces, le tenés miedo, tenés desconfianza. Por eso, una de las tareas que ya, mira, estas cosas, hoy justamente estuvimos hablando con los colegas ministros de Corte, una debilidad que tiene el Poder Judicial es precisamente en esta sociedad de la comunicación, precisamente en la parte comunicacional. O sea, tiene que comunicar mejor. Por ejemplo, está muy avanzado un proyecto que tiene como finalidad la puesta en funcionamiento de un canal de televisión, un canal abierto, un TV Justicia, donde el Poder Judicial va a estar explicando sus sentencias y, bueno, las cuestiones institucionales importantes. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, hoy yo les decía, creo que la Corte tiene que utilizar mejor las redes sociales, Twitter, o sea, informar. ¿Para qué? Para que la gente conozca, para que la sociedad, para que el ciudadano común, la ciudadana común, el justiciable, como les gusta decir a los jueces. Todo lo que no se hace así abiertamente transparentemente, genera dudas. Genera desconfianza. Pero yo te decía que hay un trabajo ya interesante, avanzado en la Corte Suprema de Justicia, en esa línea de la mayor transparencia. Esto de transmitir las sesiones plenarias forma parte de ese proceso de transparencia y otras medidas que se deben ir tomando. Y precisamente yo hablaba en mi exposición de trabajar por una justicia más abierta, de puertas más abiertas, más participativa en su dimensión de gestión política, porque la parte jurisdiccional es responsabilidad del juez. Yo tengo que sentarme a leer el expediente con los relatores y yo tengo que decidir, pero también tiene, porque el Poder Judicial forma parte del gobierno de la República, tiene una dimensión claramente de gestión política en la que hay que abrir a la mayor participación ciudadana, mayor transparencia, información, si es posible, en tiempo real, no de todas las sentencias, imposible que todas las sentencias se estén informando, pero hay sentencias de casos emblemáticos. Por ejemplo, podría ser un caso emblemático el acceso a la información en las binacionales. De repente, si eso se discute en plenaria de la Corte Suprema de Justicia, es importante que la Corte informe de eso y explique
a la sociedad. Bueno, en esa tarea estamos. Es decir, no hay que olvidar que la Corte está integrada por 9 ministros. Es imposible que uno vaya a revolucionar todo y además no es esa tampoco la idea. Es un proceso de transformación que tenemos que llevar adelante. Yo creo, sinceramente, Jorge, que el Poder Judicial debe profundizar su democratización. Pero no lo digo ahora, siempre dije que el Poder Judicial debe democratizarse más aún y eso ya conlleva mayor participación, mayor transparencia, un lenguaje más amable, digamos. O sea, la primera directiva que, bueno, en mi gabinete di a los relatores es que no me usen latinismos. O sea, ni en las misas se usa más el latín. A nosotros los abogados nos gusta porque suena bien. Y pupona. Y pupona la Claro. timbre, ut supra. Entonces, pero las sentencias no son tesis doctorales, son herramientas por las que uno dice el derecho al ciudadano y el ciudadano debe entender. Sí. Porque si no entiende lo que le estás diciendo, entonces pues, lógicamente va a desconfiar de vos. No, este me está hablando en difícil para que no entienda y evidentemente alguna trampa trae consigo. Entonces, más o menos en esa línea estamos trabajando. Este fue mi tercer día en la Corte. Por suerte tengo muy buenas relaciones con los otros ministros y las ministras y es que creo que vamos a trabajar muy bien. Yo rescato el hecho cuando estábamos discutiendo, porque no quiero ir sobre el pasado, yo te decía recién, ya hecho consumado, ya estás allí, no quiero entrar en el detalle del tanto se discutió, se habló. Pero ya ven que no soy ningún monstruo. No fui a incendiar el Poder Judicial. Pero ojalá lo hagas. No, pero en serio, yo decía, ojalá el ministro Víctor Ríos mantenga esto que aceptaste cordialmente nuestra invitación, porque de esto se trata. Los que hablaste del proceso de transformación, no lo vas a poder hacer solo, decir ministro, 100% de acuerdo, pero los que llegaron, los nuevos entre comillas, vinieron con un discurso muy esperanzador de transformación, etcétera, etcétera, y llegaron hasta Sajonia, se escondieron, nunca más hablaron con nadie, excepto Martínez Simón, que siempre gentilmente también atiende, y el resto está vos sabés, silencio Jorge, absoluto. Vos sabés que yo te puedo asegurar, a algunos yo los conozco muy de cerca, ¿verdad? A la mayoría de los ministros los conozco muy de cerca, algunos por amistad personal inclusive, y a la mayoría por haber trabajado en algún momento en el ámbito académico con ellos. Vos sabés que no es porque quieran ocultarse, ni ocultar las cosas. Nosotros los abogados y los jueces, los magistrados, respondemos a un paradigma así muy arraigado, que forma parte de nuestro sentido común, que dice lo siguiente, dice, el juez habla solo por su sentencia. Te iba a decir eso era en el siglo XIX y ponerle del siglo XX, pero hoy eso no es suficiente, tenés que salir a explicar de otra manera. Entonces son culturas institucionales que tenemos que ir desmontando, por eso yo hablo de transformación, instalar una nueva cultura. Ahora en el gabinete estamos tratando de implementar, voy a ver si sale. Yo quiero trabajar en el gabinete, en la sala constitucional, con el criterio de la calidad total. O sea, si es posible que venga ISO después Claro. y evalúe los procesos, o sea, cuándo entra el expediente, en cuánto tiempo llega a conocimiento del ministro, en cuánto tiempo se decide, por ejemplo, admitir o no la inconstitucionalidad, en cuánto tiempo los votos, etcétera, etcétera. Que esos datos estén disponibles y que los actores, o sea, las partes, los abogados, hoy con la tecnología la sociedad, yo puedo hacerle claro, el seguimiento a mi hacer el expediente, seguimiento, o sea, a mi expediente. Yo tengo que saber la sala eso. civil está muy avanzada, yo sé eso, me contaron, y nosotros vamos a hacer el esfuerzo también de implementar lo mismo en la sala constitucional, pero voy a empezar por el gabinete, entonces con el criterio de calidad total, de tal forma que se pueda evaluar. Entonces me dice, mira, hace 10 años entró esta
este expediente y no avanzó. ¿Qué pasó? ¿Cuántos casos hemos escuchado que te Sí, dicen tal expediente fulano de tal cajoneo? Dice, sí, está en el escritorio del ministro claro, tal, dice, está claro. allí, ¿verdad? Bueno, entonces, en esos aspectos, en esas dimensiones es muy importante la transparencia. Tiene que haber una posibilidad de un control social sobre esto. Que te puedan decir, mira, este expediente de Jorge Torres ingresó hace 5 años y todavía no se integró porque hubo inhibiciones, recusaciones, que se sepa. Pero se está trabajando. Mira que es un gran esfuerzo. No hay que perder de vista que el Poder Judicial es un poder paquidérmico, es pesado. Mira, Kafka cuando escribió el proceso no estaba inventando nada. Esa no es una novela de ficción, o sea, estuvo describiendo cómo funciona un poder judicial. Y este es un aparato que viene funcionando de esa manera por siglos y por lo tanto no es fácil romper con esa cultura. Pero la sociedad actual, esta sociedad de la comunicación, esta sociedad digital nos obliga a todos a transformarnos, al Estado a transformarse y lógicamente el Poder Judicial debe transformarse para ratificar su legitimidad y legitimarse con la sociedad. Yo pude haber tenido en su momento reparos a la forma en que llegaste, ¿verdad? Pues no vamos a discutir de eso, al proceso, la forma que ya hablamos. Parece que sí. No, pues ya hablamos un montón Sí, de eso, ¿verdad? sí. Pero ya digo, mirando aspectos positivos, que he hablado con mucha gente sobre esto, y yo creo que se puede rescatar de la llegada de un político activo en la Corte Suprema de Justicia. Es la forma en que vos, ministro, te movés o te moviste políticamente. ¿Qué es lo que hoy, con abogados, ciudadanos con quienes hemos hablado, te dicen? Los que llegan están encerrados en sus oficinas y no hablan con nadie. Por tu forma de ser y de tu trayectoria política, a mí me da la sensación de que vas a tener esta dinámica de hablar, que podemos no estar de acuerdo en algunos puntos de vista, pero sí podemos tener la capacidad de frente a frente discutir y socializar, nada a escondidas, ¿verdad? Entonces yo digo, eso es un aspecto positivo, ¿verdad? Ya un hecho consumado, Sí. estás allí, un aspecto positivo. Por eso digo, solo a lo mejor no haces nada, pero puede ser la puerta para lograr esto que dijiste. Lo del cajoneo de los expedientes, lo de la transparencia, el hacer seguimiento de los expedientes que nadie reciba. Dice, porque yo tengo un montón de casos que te dicen, fulano el ministro tiene bajo 7 llaves ese Sí. expediente. ¿Por qué? Porque él tiene un interés particular, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, hay cosas que tenemos que abrir a la ciudadanía, Absolutamente de porque acuerdo. y va a significar esto. Yo siempre digo, ¿por qué todo el mundo se manifiesta frente al Congreso? Allí a Sajonia se tienen que ir, porque ahí se define todo. Vos sabés que dicen que en Colombia las más grandes manifestaciones se hacen frente al Tribunal Constitucional, Claro. porque el pueblo espera mucho de... Mira, Jorge, esto ya lo dije, yo tengo que hacer un difícil ejercicio de equilibrio, porque yo sé que también el cargo de ministro de Corte tiene otros cánones que ser parlamentario. Pero esto que voy a decir sostuve siempre en mi época de abogado y de dedicarme solo a la academia. Mis grandes maestros del derecho siempre planteaban esto, que el juez no se puede pretender que viva en la Torre de Marfil. O sea, parece que hay sectores, parece que pretendemos tradicionalmente que el juez sea un ser asocial, sin vinculación con nadie, y eso es una ficción. ¿A qué lleva finalmente esto? A que vos lo condenás al magistrado a que sea un ser asocial, aislado, es mucho más débil. Es mucho más fácil al crimen organizado presionar a un ser ahí arrinconado. Claro. A la mafia es mucho más fácil presionar a un ser que está ahí sin mayores relaciones. Sin visibilidad. Sin visibilidad, tiene que hacerse visible. En estos días vino un periodista que creo que vive en Italia, es uruguayo me parece, es su antimafia, es su periodismo antimafia. Y justamente me decía que la visibilidad es la mejor defensa contra la mafia, contra el crimen organizado. Te blinda. Sí. Entonces, es un cambio cultural que hay que hacer. Yo ya dije que yo quiero en lo posible mantener mi vida normal. No, yo no quiero llevar vida de semidios, de un ermitaño en pleno siglo XXI. No es esa la idea.
pero no hay que perder de vista que esa es una cultura muy arraigada en el ámbito jurídico y entonces tengo que hacer un difícil equilibrio. Digo a mucha gente que me conoce del ámbito anterior de mi trabajo, le digo, vamos a cuidarnos, cuídenme, tampoco esto hay que ir manejando con mucho cuidado. Pero yo estoy convencido y estoy decidido a no rehuir a ningún debate dentro de los cánones, repito, dentro de los parámetros, de los estándares que permite el cargo de ministro de Corte. Pero yo te vuelvo a repetir, hay un esfuerzo importante, hay una renovación intelectual y generacional importante dentro de la Corte. Y el propio doctor Frete, que es el más antiguo, es un hombre que tiene una visión muy clara de los cambios que se están viviendo en nuestra sociedad y de los cambios que se deben implementar dentro del Poder Judicial. Con decirte que él es el que está trabajando en este tema de habilitar un canal de televisión del Poder Judicial. Tengo que hacer una pausa a propósito de visibilidad. ¿Te fuiste al cumpleaños de Marito? Sí. ¿Estuviste? Sí. Y puedo aclarar ya lo siguiente. Sí. Yo no sé de dónde sale esto de que afecta la ética que ministros de corte vayan a saludar al jefe de Estado en la residencia oficial por su cumpleaños. Eso fue todo lo que pasó. Fue un saludo, no se quedaron ahí a... No, pero ¿cómo vamos a quedarnos? Encima era mi primer día o sea, asumí ese día y bueno, hubo una invitación del presidente para un brindis por su cumpleaños. Fuimos, le saludamos y nos retiramos. Es el jefe de Estado, Jorge. No es un presidente del comité ahí de Isla Ubú. Es el jefe de Estado en la residencia oficial. ¿Dónde está el...? O sea, si somos parte del gobierno, hay que conversar porque eso nos obliga la Constitución, recíproco control, coordinación, separación por supuesto, recíproco control, equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo si no conversas? ¿Cómo si te prohíben todo contacto con el jefe de Estado vas a poder formar parte del gobierno de la República? Eso fue todo lo que se hizo. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos esta entrevista con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora. Sistema de cámaras de 64 megapíxeles, con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 mAh que dura mucho más y un procesador ultra potente compatible con la nueva plataforma Ready for. Nuevo Moto G100. Adquirí este producto en Celex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Celex S.A. Volvió Shell. Volvé a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power, nafta y Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor, mejorando su rendimiento. Cuando ministro Víctor Ríos llega un político activo, militante a la Corte Suprema de Justicia, tanto se ha hablado de la despartidización del Poder Judicial y se te cuestiona el hecho de que cómo va a mantener la independencia del Poder Judicial teniendo en cuenta tu condición militante de político dentro de una nucleación política en particular. Bueno, en primer lugar, esto que voy a decir no es políticamente correcto en un ministro de Corte. Yo no sé hasta cuándo se va a mantener este discurso realmente tonto de decir que lo de la Corte, que el Poder Judicial es técnico, es político. La ciencia del derecho, oye, te estaba comentando fuera de cámara, le estuve leyendo de vuelta a Enrique Zuleta Puseiro, una obra sobre teoría del derecho, donde dicen, en definitiva, la ciencia jurídica es política. Entonces, es político por forma parte del poder del gobierno del Estado. Pero, a ver, voy a hablar por testimonio. Yo he de ser el parlamentario que más proyectos presentó para disminuir el ámbito de poder discrecional del Parlamento y otorgar mayor poder a la justicia, digamos. Por ejemplo, yo presenté en más de una ocasión el proyecto de ley de reglamentación del juicio político, porque digo que hay demasiada discrecionalidad para el Parlamento. Sostuve siempre que el Poder Judicial
puede controlar, por ejemplo, el cumplimiento o no de las reglas del debido proceso en un juicio político. La mayoría de los parlamentarios entienden lo contrario. Bueno, ahora la Corte Interamericana de los Derechos Humanos terminó dándome la razón. Hablando de independencia de jueces, fui el proyectista de la modificación de la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que hasta hoy mantiene la oficiosidad. Entonces, hoy un magistrado, un juez de Cámara de Apelaciones para abajo, está más preocupado por no enojar a algún miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados antes que por cualquier otra cosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos preocupados por la autonomía, por la independencia de los jueces? Bueno, en primer lugar, démosle libertad, garantía, seguridad jurídica. No tienen seguridad jurídica porque no saben en qué momento va a ser procesado o procesada por el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y no lo estoy diciendo ahora. Entonces, en definitiva, los testimonios hablan por uno. Vos recordarás el gran debate que tuvimos sobre pérdida de investidura. Yo sostengo que debe ser reglamentado el proceso. ¿Para qué? Para que haya control judicial después. Por lo tanto, mi comportamiento como parlamentario y mis proyectos presentados hablan por mí. Y además, insisto en lo siguiente. Es la Constitución la que dice que tiene que haber una coordinación entre los distintos poderes del Estado. Es decir, un juez, por más técnico que se crea, por ejemplo, un ministro de corte, por más técnico que se crea, tiene que saber que forma parte del gobierno de la República y que tiene que conversar con los integrantes de los otros poderes del Estado que son eminentemente políticos, como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y finalmente, Jorge, en esta sociedad de la información y de la comunicación, nadie que tenga cierta formación académica y cierto nivel de información, por ejemplo, puede decir que no sabe cómo se conforma la Corte en Estados Unidos. Claro. Que es nuestro modelo. O sea, todo el mundo presenta como modelo, pero ocultan esta parte. ¿Cómo se conforma? Es cuestión de ver nomás cómo se conforma la Corte en los Estados Ex Unidos. gobernadores, parlamentarios. No es por el origen, no es Sí. por la pertenencia, sino es por la convicción y por la trayectoria, por la conducta. Uno puede ser directamente, puede toda la vida ser ratón del Poder Judicial, haber empezado desde Ujier y después termina siendo ministro de Corte, pero por ejemplo puede responder directamente a una transnacional. O sea, defiende intereses de esa transnacional. Ahí no hay independencia, no hay autonomía de ese juez, de ese magistrado, porque tiene que responder, claro, a grandes estudios jurídicos, o a fraternidades, etcétera, etcétera. Entonces, es muy tonta esta discusión y creo que hay que superarla. Y mi situación, o sea, el proceso de mi elección ha sido bastante público y creo que en alguna medida también significó un acto pedagógico colectivo muy importante, porque mucha gente que no sabía cómo se selecciona, se designa un ministro de corte, ahora está enterada y empieza a preguntar quiénes son, de dónde vienen, a qué sociedad pertenece, de dónde vienen los ministros de corte, etcétera, etcétera. Así es que no hay ninguna teoría seria, no hay ningún estudio serio que diga que solamente el poder político incide en la independencia del Poder Judicial. Son todos los factores que existen en la sociedad. Acá yo en los mensajes y tengo que preguntarte de escribanos, abogados. Hoy estuvo la secretaria general del Sindicato de Funcionarios y Registros Públicos. ¿Qué pasa en registros públicos? ¿Qué podemos hacer sobre esta institución, ministro? ¿Vos hablaste con la gente? Hoy tuvimos una reunión, estuvimos hablando, todos están, y yo también me sumo muy preocupado porque ahora me enteré del tema. Mañana se va a tratar en plenaria, se va a solicitar un informe a los técnicos, a la gente de la UOC, al director administrativo del Poder Judicial, porque así como están las cosas, aparentemente el contrato ya, o sea, la empresa está con dificultades para cumplir el contrato. Entonces mañana se va, en base a los informes, a los datos aportados por los técnicos, la plenaria va a decidir seguramente qué camino tomar en ese sentido. Pero de todas maneras, se está hablando
seriamente de empezar a establecer reformas, cambios importantes en los registros públicos. Mañana inclusive creo que el doctor Martínez Simón va a mocionar habilitar el doble turno para que, o sea, se tenga más espacio temporal para los trámites. Yo soy de la idea, adelanté a los colegas, pero esto va a llevar su tiempo, de que hay que desconcentrar o descentralizar los registros públicos. Es decir, fíjate, ¿vos escuchaste alguna vez problemas con el registro de automotores? No, al Ningún contrario. problema, al contrario. Mm. ¿Por qué, por ejemplo, Ñembucú no puede, la circunscripción judicial de Ñembucú no puede tener los registros correspondientes a los bienes, a los inmuebles, por ejemplo, del departamento de Ñembucú? Entonces ahí el escribano a 2-3 cuadras presenta su pedido su condición, informe sobre condición de dominio, ahí inmediatamente le contesta el registro. Nosotros ahora en Ñembucú vos pedís una condición de dominio, por ejemplo, querés vender tu campo, tenés que esperar 90 días. Para cuando tenés el informe, a lo mejor tu comprador ya no me interesa y perdiste el negocio. No, pues yo he hablado con Entonces, abogados que vienen inversionistas que están a punto de irse porque no logran pero claro, entonces acelerar creo que documentaciones. finalmente, fíjate nomás que el Estado paraguayo es un Estado unitario y descentralizado. ¿Qué implica esto? Que quiere decir que las instituciones estatales tienen que responder a esta filosofía de la Constitución. Entonces nuestras instituciones, hay instituciones muy centralizadas aún, y una de ellas es el registro público. Entonces creo que voy a trabajar en esa línea para ir desconcentrando, descentralizando los registros públicos. Pero, yo creo que eso va a traer mucho alivio. Sí, ojalá. Porque el reclamo de los escribanos es todo. Pero por ahora, nos... hoy explicaba el doctor Jiménez que, por ejemplo, están habilitados mesas de entrada en Concepción, creo. Y dice que está funcionando bien. Un primer paso. Bueno, ojalá que podamos en poco tiempo tener en todas las circunscripciones para ir avanzando a un proceso más profundo de descentralización. Perdón que insista con este tema porque me preguntan acá. Y aclaraste, pero me dicen que el código de ética, yo no sé qué parte del código de ética dice que no se puede hacer eso de eso que hicieron con el presidente. No, que me digan qué parte dice. Yo también tengo no que... dice. ¿Dónde dice un ministro de corte no puede ir a saludar, o el presidente de un poder de Estado no puede ir a saludar al presidente del otro poder de Estado en la residencia oficial por un acontecimiento? ¿Quiénes más estuvieron? Estuvimos, creo que 6 estuvimos, no recuerdo, pero 6 creo que estuvimos. O sea, claro que fue una invitación, no es que fuimos a ofrecernos, no, fue una invitación del jefe de Estado. Pero acá me dice, el primer día que asumió Vitorrillo ya se va a saludar al presidente, por un gesto de agradecimiento, dijiste, No, porque firmó rápidamente. No, fui a saludarlo por su cumpleaños. A ver, no entiendo dónde está la falta de ética. Fui a saludarlo por su cumpleaños. ¿O acaso el presidente de la República tiene una causa que tenemos que resolver en el Poder Judicial? Si era esa la situación, ponerle. Pero es en su residencia oficial. O sea, en la casa en la casa que tiene el Estado paraguayo, para que habite el jefe de Estado, integrantes de otro poder del Estado fueron a saludarlo por su cumpleaños. 5 minutos O sea, más te puedes quedar no con entiendo. nosotros, ministro. Sí, con mucho gusto. Hacemos una pausa a la vuelta, tema inamovilidad, esto que se resolvieron, que algunos dicen que ocultaron, que no hicieron público. Yo sé que tenés una posición al respecto porque queremos de vuelta compartir. Pausa, ya venimos. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan más de 200 millones de sorteos semanales, 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes se realiza el tercer sorteo de 10 millones de guaraníes en vales de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, comprá y ganá. Contactanos ya, llamanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sabemos que mudarse puede ser difícil, hacerla fácil con Infocasas. Encontrá todas las propiedades de Paraguay, todos los proyectos de obra nueva y más de 500 inmobiliarias en el portal líder de la región. Miles de opciones para facilitar tu búsqueda y filtros de primer nivel para que encuentres exactamente lo que estás buscando. Si está disponible, está en Infocasas. ¿Qué hicieron tus padres con este tema de la inamovilidad? Mencionó que se hizo a escondidas, no se hizo público, se quiso esconder, se dio a conocer después de un tiempo. ¿Qué te dijeron al respecto?
Por lo que yo vi, se siguió el proceso normal de una sentencia de la Corte. Se firmó y después se subió a la página de la Corte y ahí, a través de ese medio, de esa herramienta, se enteró el gran público y los medios. O sea, es un proceso normal de la Corte y además es simplemente ratificar una jurisprudencia que viene de hace mucho tiempo de la Corte Suprema de Justicia. O sea, que los que firmaron las dos sentencias no inventaron nada. Es una jurisprudencia pacífica ya de la Corte Suprema de Justicia. O sea, no es que a ver, no es que la primera vez está resolviendo la Corte, ni tampoco implica un cambio de criterio, un cambio de la jurisprudencia, que puede haber también. La Corte de repente puede decir, bueno, a partir de ahora esto interpreto de esta manera. No, esta es una línea única, una línea permanente de interpretación de la Corte Suprema de Justicia con distintos integrantes que se viene sosteniendo hasta hoy. Y simplemente eso fue lo que pasó. ¿Por qué no te subías a esa línea? Yo tengo otra tesis. Respeto, hablamos muy amenamente, con mucho respeto con los demás colegas. Ellos tienen sus argumentos, sus fundamentos, me parecen muy válidos y creo que muy sólidos. Es cuestión de leer las sentencias, muy bien fundamentadas. Yo tengo otra tesis. Y bueno, forma parte del pluralismo porque justamente eso es lo que se pretende, ¿verdad? Que exista también pluralismo en la Corte Suprema de Justicia. Que no, o sea, la idea no es que aparezcamos todos como unos replicantes, como unos robots, ¿verdad? Androides que actúan de manera estandarizada, sino que pueda haber pluralismo. Bien, en este punto yo tengo otra tesis, pero repito, es la jurisprudencia pacífica de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay que, repito, tiene ya su tiempo. Y bueno, yo creo que 14 o 16 veces ya fue declarado inconstitucional ese artículo de la ley 609. A los 5 años. O sea, no es nada novedoso lo que quiero decir. A los 5 años vas a concursar, ministro, de vuelta. Si quiero yo tengo ese criterio, que si quiero continuar como ministro de Corte, debo presentarme nuevamente al concurso. Y si no, ya junto los trastos y me voy a mi casa. Yo tengo una duda, ¿cómo se garantiza de vuelta, verdad? Cuando se da lo de la inamovilidad, ahí se sella lo de la independencia, porque se llega siempre dentro de un pacto, de un acuerdo político. Pero es muy relativo, Jorge. Pues eso no está en nuestra Constitución. Sí, pero a ver, es bastante claro, me parece. Inamovilidad hasta que decían quitarte por juicio político. No te salva. Pero después lo del antecedente de Bonifacio, el argumento para sacarte tiene que ser sólido. Claro, el argumento para sacarte tiene que ser sólido. Lo que pasa es que en el caso de Bonifacio, eso realmente, yo sostuve que ahí hubo errores. Por eso digo que el procedimiento de juicio político debe estar reglamentado y establecer bien las causas. Pero de todas maneras, todo es muy relativo. Además, tenés que también separar. Hay casos como el doctor Ramírez Candia. Por ejemplo, él fue designado ministro de Corte ya siendo inamovible. Él ya tuvo sus 2 confirmaciones como camarista. Y ahí pasa a ser ministro de la Corte. Yo no sé, creo que el doctor Martínez Simón no, pero el doctor Ramírez Candia es ya inamovible, digamos, conforme a la Constitución, y siendo inamovible pasa a ser ministro de Corte. O sea, son distintas situaciones. A mí no me preocupa mucho por esto que te estoy diciendo. Yo entiendo que, si uno puede decir, yo tengo inamovilidad hasta los 75, y después de repente la correlación de fuerzas políticas o la correlación de fuerzas en general en la sociedad hace que de repente el Parlamento decida sacarte y ahí no te protege tu inamovilidad. Y ya hubo antecedentes. Entonces, después tengo mi fundamento de por qué sostengo la tesis. Con lo cual, repito, no digo que lo otro sea equivocado. Simplemente yo tengo otra tesis. Yo ya he dicho también cuando algunos cuestionaron tu posición ideológica, tu postura sobre determinados temas, yo decía, bueno, esto nos da pluralidad, ¿verdad? No podemos tener pensamiento único, si no estábamos en una dictadura, ¿verdad? Yo ahí no estaba de acuerdo. Y además, sí, reitero en la forma, ¿verdad? Que ya está, ¿verdad? Pero además, o sea, yo llegué de la misma forma en que llegaron los otros ministros de Corte. O sea, no hay otra forma de llegar. Ahora, además, ahí hubo errores. Cuando yo me manifesté en contra de la propiedad privada, ¿cómo un liberal va a estar en contra de la propiedad privada? En absoluto. La familia, yo no creo que en el Paraguay exista una familia más tradicional que la mía.
con decirte que tengo todavía mi abuelo, tiene 102 años. Todavía le pido la bendición. Y a mis padres también le pido la bendición. De criatura pedíamos la bendición a tu tía fulano, a tu tía mengano, tu tía segunda. Bueno, yo dije, bueno, ya, o Aldema, pido la bendición a mis padres y al abuelo. O sea, yo no creo que haya una familia más tradicional que la mía en Paraguay. Entonces ahí hubo prejuicio, preconcepto, pero por suerte se superó. Y ahora tengo que demostrar a través de mi gestión y de mis sentencias en la Corte Suprema de Justicia que soy alguien. Yo siempre me declaré oficialista de la Constitución de Paraguay. Vos sabés que nuestra Constitución es una de las más avanzadas del mundo occidental. Una de las más avanzadas. Yo soy un enamorado de la Constitución paraguaya. Y se inscribe dentro de lo que se denomina el neoconstitucionalismo. Es una Constitución muy avanzada que requiere de un mayor desarrollo jurisprudencial, de un mayor desarrollo pretoriano. Y nos vamos con esto. Lo otro que yo decía también, vos no le respondés a Efraín, a las llanos, a los líderes históricos dentro de tu partido. Políticamente vos construiste tu movimiento solo, o sea que no llegaste a través de la mano de nadie. Yo soy un hombre, no formo parte de ninguna corporación, no formo parte de ningún estudio jurídico importante, nunca tuve, digamos, jefe político, mi pertenencia orgánica permanente en todo caso es a la universidad, porque en algún momento iba a dejar de ser parlamentario, en algún momento seguramente voy a dejar de hacer política, pero yo creo que a la universidad voy a pertenecer siempre hasta el fin de mis días. Me jubilaré y voy a pedir que me sigan manteniendo como investigador, como sea, en el mundo académico. Esa sí es mi pertenencia. Si tanto me quieren decir, bueno, ¿a quién responde? Y respondo a las universidades en todo caso. Suena muy bien todo lo que dijiste en casi 45 minutos, en el discurso. Ahora tenés 5 días. En la práctica ahí queremos hablar dentro de 1 año, 2 años, a ver. Con mucho gusto. Gracias, ministro, muy amable. Gracias, Jorge, por la invitación. Hacemos una pausa, ya venimos. Identificaciones pagarán más caro por cédulas viejas que las modernas con chip que se resisten a implementar. Plagada de hechos irregulares y ocasionando un grave perjuicio monetario al Estado paraguayo, se lleva adelante una millonaria licitación para la compra de insumos de cédulas de identidad y pasaportes que serán expedidos por un sistema obsoleto que sigue funcionando en identificaciones, pese a que ya se cuenta con un moderno equipamiento que emitirá documentos electrónicos de manera más ágil. Ante la falta de interés del Ministerio del Interior de implementar el proyecto de modernización del sistema de emisión de documentos de identidad electrónicos, la Comandancia de la Policía Nacional se vio obligada a adquirir insumos de tecnología vieja y a precios llamativamente elevados, manteniendo la hegemonía de 2 empresas que vienen proveyendo en exclusividad a la institución desde hace una década. Todo esto ocurre mientras la ciudadanía sufre las excesivas esperas y las interminables colas para tramitar sus documentos. El Consorcio de Documentos Electrónicos del Paraguay CDE, el cual había sido adjudicado para la renovación de identificaciones ya en el año 2017, formuló una denuncia ante Contrataciones Públicas en contra del reciente llamado a licitación pública número 392.830 para la adquisición de insumos de cédula de identidad y libretas de pasaportes para el Departamento de Identificaciones, realizado por la Comandancia de la Policía y cuyo monto presupuestario estimado es de 25.739 millones de guaraníes. La empresa denunciante esgrime que se evidencia la escasa voluntad de las autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional de impulsar la implementación del nuevo sistema contratado en el 2017 que ofrece la expedición rápida de cédulas con chip electrónicos y por el cual el Estado paraguayo ya pagó como anticipo más de 46.000 millones de guaraníes. En cambio, la institución policial ahora pretende adquirir insumos para la emisión de cédulas y pasaportes, utilizando su precario y obsoleto sistema por una mayor cantidad de las que se necesitarían hasta la implementación del nuevo sistema. En su denuncia, el consorcio adjudicado para brindar el moderno equipamiento refiere que se prolonga injustificadamente la dependencia de un sistema obsoleto y solo se favorece a 2 empresas, Wiener SRL y Artes Gráficas Sampirópolos, las que a lo largo de 10 años fueron las únicas proveedoras de la Policía Nacional en materia de insumos para los documentos personales, ofertando bienes de tecnología anticuada
a precios irrazonablemente elevados debido a que la competencia fue soslayada en todos estos años, atendiendo que la empresa estima poner en marcha el nuevo sistema en diciembre próximo, siempre y cuando el Ministerio del Interior y la Policía cumplan en tiempo y forma los compromisos asumidos. Considera que la cantidad mínima de insumos para cédulas comprometida en esta licitación de 500.000 unidades podría resultar suficiente para cubrir el consumo de identificaciones por el lapso de 7 meses, a los que se debe agregar el stock existente. Actualmente Identificaciones ya tiene un stock de 594.000 cédulas de identidad electrónica con chips para adultos, 198.000 cédulas no electrónicas para menores de edad, 55.000 pasaportes electrónicos y 440 pasaportes para refugiados que fueron otorgados por el consorcio. Otro punto que se resalta en la denuncia es el excesivamente alto precio de los insumos que se maneja en la nueva licitación que realiza la policía. Los precios de referencia no reflejan la realidad del mercado en dichos insumos, ya que para realizar el pliego solo se recurrió a una empresa para pedir cotización para las cédulas y otra para los pasaportes, siendo que para la elaboración de los precios referenciales se exigen al menos 3 precios obtenidos de la combinación de 2 o más fuentes. Pero la irregularidad no termina ahí. Lo llamativo es que ambas empresas consultadas para el precio de referencia fueron las que finalmente presentaron sus ofertas con precios muy superiores. Para los insumos de cédula de identidad, el precio unitario de referencia era de 17.500 guaraníes, mientras que el precio unitario ofertado fue de 20.000 guaraníes. En cuanto a los pasaportes, la referencia era de 96.250 guaraníes y el ofertado fue de 99.000 guaraníes. Solo el ítem de los documentos para los refugiados mantuvo en ambos los montos de 385.000 guaraníes. Todos estos precios de la nueva licitación sobrepasan excesivamente a los montos del contrato para el moderno sistema que duerme en Identificaciones. Al hacer un comparativo entre ambos, se puede ver una notoria diferencia. El valor de la cédula ofertada por la empresa Winner, de $2,90, es más del doble del precio adjudicado al consorcio CDE en el 2017, de tan solo $1,10 para la nueva cédula en policarbonato de menores sin chip. En el caso de los pasaportes, es aún más notoria la diferencia. El precio de referencia de Artes Gráficas Sampirópolos, de $14,35, es el doble del nuevo pasaporte con chip y hojas de datos en policarbonato, de $8,35, mientras que en el pasaporte para refugiados el precio de referencia ofertado por Sampirópolos de $55,80 es 7 veces mayor al del nuevo documento con chip del consorcio CDE de $8,35. Con estos números surge la interrogante de por qué los insumos que no conllevan mayor tecnología cuestan el doble o inclusive el séptuple del precio de los que tendrán chips, pero que las autoridades se resisten a implementar. Por todo ello, el consorcio CDE solicita en su denuncia que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tome intervención oficiosa, suspenda el proceso mientras dure la investigación y aplique sanciones legales en el caso de constatar alguna irregularidad. Hasta la fecha, el consorcio sigue aguardando que las autoridades del Ministerio del Interior reactiven el proceso de implementación de las pruebas en la primera fase del plan. Los equipos ya están instalados en Identificaciones. La empresa en reiteradas ocasiones envió notas a la institución para obtener respuestas y proseguir con los trabajos. Pero el ministro Arnaldo Yucio aún no da su autorización. En su defensa, Yucio argumentó en entrevista con la radio 650 AM que es el principal interesado en que funcione el nuevo sistema, pero que considera necesario que la policía tenga acceso al código fuente, porque de lo contrario se generará una dependencia tecnológica con la empresa proveedora. Hello, Moto. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente. Hasta ahora, sistema de cámaras de 64 megapíxeles, con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5.000 mAh que dura mucho más y un procesador ultra potente, compatible con la nueva plataforma Ready for. Moto G100. Adquirí este nuevo producto en Selex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Selex S.A. El caso Sextamun, cambiando de tema. Ya está acá la jueza Tania Irún, lo que decidió la semana pasada el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Qué hay detrás
de esta decisión del jurado de destituir a esta magistrada. Nosotros tenemos un informe introductorio del caso Sextamun, la disputa por tierras. Ponemos en contexto y a la vuelta hablamos con la doctora Tania Irún. Las 310.000 hectáreas de la Sextamun, una disputa de larga data. El conflicto judicial en Puerto Casado, Alto Paraguay, que involucra a la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, más conocida como Sextamun, se arrastra desde hace años y se da en torno al reclamo de la transferencia de unas 310.000 hectáreas que fueron compradas por el grupo religioso tras recibir un crédito millonario en dólares, pero que no pudo saldar. De acuerdo a los antecedentes, en el año 1998, la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial solicitó un préstamo a la empresa Victoria Terras para la compra de esas tierras. Luego, en noviembre del 2008, el líder Sun Myung Moon ordenó que sean entregadas las propiedades en cuestión como dación en pago ante la imposibilidad de cumplir con la deuda. Sin embargo, este religioso murió en 2010 y las nuevas cabezas de la secta se negaron al pago. 2 años después, el grupo Cusabo Limited, junto con las empresas Kibeloria Limited, First Star Investment Limited y Elk Kingdom Invest Limited, adquirió los derechos de la deuda e inició en el 2014 las acciones judiciales para reclamar el pago a la Sextamun, y a partir de esa fecha se registraron sucesivas operaciones sospechosamente favorables al grupo religioso, pero que luego fueron reveladas en varios audios filtrados que dejaron al descubierto la rosca que operaba en el jurado bajo la batuta de Óscar González Daer, su secretario Raúl Fernández Lidman y el abogado Carmelo Caballero. Las 4 firmas extranjeras que adicionaron judicialmente contra la secta finalmente ganaron en primera instancia. El 23 de noviembre del 2018, la jueza Tania Irún resolvió otorgar las 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco a las firmas demandantes. La decisión judicial fue apelada por los abogados Lorena Dolza y Carl Green, representantes de la Asociación del Espíritu Santo. El argumento dado por ambos fue que la resolución de la magistrada se realizó en forma irregular, ya que firmó los documentos en unas horas sin supuestamente haber leído todo el expediente y en medio de un permiso por maternidad solicitado ante la Corte. Además, el abogado Carmelo Caballero, recordado por sus intervenciones en el sonado caso del escándalo de los audios del jurado de enjuiciamiento de magistrados, presentó el 9 de septiembre del 2021, de forma llamativa y extemporánea, estando el Tribunal de Apelaciones ya consentido por todas las partes y sin representación procesal en el juicio, una recusación contra uno de los magistrados con una supuesta causa inexistente, alegando causales aparentes que según sus propias manifestaciones no eran tales. Sorprendentemente, Caballero manifestó en su escrito su respeto por el magistrado recusado y realizó consideraciones elogiosas hacia su reputación y buen nombre. La Cámara de Apelaciones, atenta a la falta de representación procesal de Carmelo Caballero en esta causa, ordenó la exclusión del escrito del expediente, por lo que se tiene como no presentado, y dictó sentencia confirmando en todas sus partes el fallo de primera instancia de forma unánime, de acuerdo con el abogado Esteban Cerrubilutz, representante legal del grupo Cusabo, demandante. En consecuencia, el 14 de septiembre pasado, el Tribunal de Apelaciones ratificó la actuación de la jueza Tania Irún, que sentenció al grupo religioso a entregar propiedades ubicadas en el Chaco como pago por una deuda de $15 millones contraída en el año 1998, y rechazó cada uno de los cuestionamientos realizados. Esto motivó a la Sextamun a realizar nuevas acciones que dilatarán la resolución de este conflicto de larga data. Doctora Tania Irún, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Bueno, ¿esto qué decidió el jurado? ¿Usted ya tiene el escrito, las razones, el argumento por qué tomaron la decisión de su remoción? Bueno, actualmente el jurado de enjuiciamiento sesiona en vivo por su canal de YouTube, pero yo estoy esperando la notificación por escrito de la resolución para poder empezar mis fundamentos, porque voy a accionar, Jorge. Yo entiendo que las razones por las cuales el jurado de enjuiciamiento resolvió removerme el martes 9 pasado de noviembre no son valederas y son totalmente arbitrarias. ¿Por qué decís que son arbitrarias? Porque
quiere decir que tenés algún elemento para sostener eso. O sea, por eso te preguntaba, doctora, ¿qué argumentaron ellos, los integrantes del jurado? El jurado de enjuiciamiento, en contravención a lo que establece la Constitución Nacional, me remueve por mis opiniones, por las opiniones vertidas dentro del juicio que se desarrolló en mi juzgado. Así como estaba diciéndose en el informe, esta resolución está confirmada por un estudio de 3 jueces en segunda instancia, por unanimidad. Y como vos sabés, yo tengo que explicarte de manera básica y sencilla. Sí. En lo civil no es como en lo penal. En lo penal existe un sistema más investigativo que realiza a instancia del Ministerio Público, en donde todo se tiene que investigar y se tiene que averiguar. En lo civil rige el principio dispositivo, en donde las partes alegan sus pretensiones, las cuales deben estar probadas, y el juez solamente puede dedicarse a resolver eso, no puede salirse de eso. Y el jurado de enjuiciamiento, abocándose funciones que son exclusivas del Poder Judicial, hace un análisis sobre el fondo de la cuestión, diciendo que yo no di cumplimiento a la ley de la zona de seguridad fronteriza. Y eso es una falacia, Jorge, porque en el expediente, como te dije, las partes tienen que probar las pretensiones alegadas tanto en el inicio como en la contestación de demanda. En este juicio que se desarrolló a partir del año 2014, yo dicté sentencia en el 2018, llega a una instancia en el procedimiento que ya es la parte final, que es la de los alegatos, antes de entrar la causa para sentencia. En la parte de los alegatos, recién la parte demandada hace una manifestación, formula una manifestación diciendo que los inmuebles se encuentran dentro de la zona de seguridad fronteriza. Y el jurado de enjuiciamiento dice que yo tenía, por el artículo 18 del Código Procesal Civil, la obligación de investigar si dentro de las empresas que son de la parte actora existen accionistas que mayoritariamente sean de nacionalidad de los países limítrofes. Pero el artículo 18 es un artículo facultativo, no es imperativo, porque yo te decía que en el principio dispositivo que rige en lo civil, yo no puedo actuar de oficio, yo no puedo suplir la falencia de las partes. Y ahí es donde se produce un escándalo jurídico. Primero está la inmiscusión del órgano extrapoder del jurado de enjuiciamiento en lo que es facultativo exclusivamente del Poder Judicial. Solamente los jueces de Cámara o los jueces de primera instancia o los jueces de corte, los ministros, son los que pueden revisar el fondo de las cuestiones dentro de las resoluciones. En este caso el jurado hizo eso, y actuó el jurado, de órgano revisor de una sentencia. Así mismo, se convierte en un órgano pasando por encima, inmiscuyéndose en un poder del Estado. Y para mí eso es gravísimo. Aparte de producirse un escándalo jurídico, en razón de que mi sentencia se encuentra confirmada por los 3 camaristas en segunda instancia, esto crea una inseguridad jurídica tremenda en todo el Paraguay. Yo hablé con varios abogados del foro, coincidieron con ese criterio, el precedente que deja esto. Sí. Y un ex integrante del jurado me decía, si ese es el criterio del jurado, pues los 3 integrantes de la Cámara de Apelación también tendrían que ser removidos. O sea, no tiene, según la explicación, esto no tiene un sustento. No tiene lógica. No tiene lógica. ¿Y qué pasa con corte? Nefasto. Porque sí. Esto actualmente tiene una acción de inconstitucionalidad por la parte demandada. ¿Y qué pasa eventualmente con lo que resuelvan los ministros? También deben ser destituidos. Es muy grave lo que sucede y yo creo que la ciudadanía tiene que ver la dimensión de la gravedad, porque la inseguridad jurídica es muy grave dentro de un país. ¿Quién inversor extranjero puede venir a invertir acá si no hay seguridad jurídica? Primero, ¿verdad? O ese empresario, o ese abogado, o ese juez
que no va a poder más dictar resolución de forma objetiva o libre. Hay una cuestión acá que mencionamos en el informe que siempre le quise preguntar, y yo me acuerdo que una vez tocamos acá en el programa, ¿Sí? que supuestamente usted leyó el expediente, no sé cuántos tomos, Ujú. en medio de un permiso de maternidad que había solicitado a la Corte y llegó y hizo su resolución. Bueno. ¿Cómo se entiende eso? El expediente consta prácticamente en total, con todas las documentales, de 30 tomos, 30 o 32, no me acuerdo bien, Sí. tomos, de los cuales las actuaciones son más o menos 12. A lo largo del expediente se van repitiendo porque hay una carpeta fiscal que se va repitiendo dentro de las documentales, van y vienen. Y como te dije, este juicio empieza en el 2014 y a lo largo de todo el proceso yo estuve presente. Estuve en todo el desarrollo, dicté resolución de excepción previa, eso fue a cámara, volvió todo. O sea, Yo tenía un estuve conocimiento pleno del expediente. totalmente, Claro. totalmente. Esas personas que me acusan de haber leído el expediente en 10 minutos, como decían, ¿verdad? Y que yo dicté resolución, que vine de mi permiso de maternidad. Yo tengo 3 hijos, Jorge, y tengo una carrera que empieza exactamente en el año 96, en la universidad. A lo largo de toda mi carrera, y me inicio en tribunales más o menos en el 98-99, nunca he parado, siempre he estudiado, y aquí las sentencias se dictan en primera instancia en los juicios ordinarios entre 20 y 40 días. Y yo dicté en el plazo, dentro del plazo. Se me condena por haber dictado resolución dentro del plazo. Estabas hablando con el ministro, con el nuevo ministro, Sí. hace rato, de la mora judicial. A mí se me condena por haber dictado resolución en plazo. Yo me encontraba en ese momento dentro del plan de la lucha contra la mora judicial por SEAMSO y he recibido felicitaciones por mis resultados. Y yo nunca he dejado de trabajar. A nosotros nos han dado computadoras personales, porque nosotros no somos jueces solamente de 7 a 13 horas. Nosotros somos 24 horas. Nosotros estamos manejando y estamos pensando en alguna solución. Y esas computadoras se nos fueron otorgadas justamente para poder trabajar también fuera de la oficina, lo cual yo he desarrollado siempre. Bueno, a mí me nace la necesidad o las ganas de volver a trabajar, porque soy una persona muy activa. Regreso y yo no dicto una resolución, yo no dicto solamente sobre este juicio, yo dicto más entre providencias, autointerlocutorios y sentencias. O sea, no más vino de exclusivamente para este no, caso. Más de 200 actuaciones tengo firmadas solamente en esa primera semana. Es más, en la sesión del jurado de enjuiciamiento hablaban, una de las fundamentaciones, decían el tema del permiso y que yo no estaba comunicada. Todo eso ya se trató en la parte administrativa y ya se quedó descartado, ya no era luego más ni punto de discusión dentro. Pero reflotaron en la sesión del jurado. Reflotaron en la sesión del jurado. Para mí eso es una cuestión que falta totalmente al derecho a la defensa. Para mí tengo por lo menos, vamos a decir, principios básicos del derecho a la defensa. Los integrantes de la Asociación de Magistrados, otros gremios se pronunciaron sobre esto. ¿Por qué digo si se pronunciaron o no? Yo supongo que si no lo hicieron es porque tienen miedo, ¿verdad? Porque de vuelta esto que tanto hemos cuestionado al jurado, que se utilice como garrote, como un órgano de presión a los magistrados. Porque esto que sucedió, si efectivamente es así, Sí. entonces yo quería leer también las argumentaciones Sí. y el detalle del criterio Sí. que tuvo en cuenta o que tuvieron en cuenta los miembros Sí. del jurado. Porque si se convierten en un órgano revisor de las actuaciones de los magistrados, estamos fritos. Sí. La función del jurado no es esa, ¿verdad? No es esa. Sí, puede estudiar si yo he aplicado o no he Claro. aplicado correctamente la ley, pero lo adecuado sería es la forma. Sí. O por ejemplo, si yo dicto 2 resoluciones contradictorias en un mismo en hechos similares, en 2 juicios similares. Pero aparte con ahí, para sentencias revisar las instancias, están las instancias, por ejemplo, Está la Cámara de solamente el Apelaciones. Poder Judicial. Claro. Entonces, ¿para qué está el Poder Judicial? Mm. Si el jurado se va a abocar esas atribuciones, ¿para qué estamos? Aparte, ¿cómo queda también esto que resolvió por unanimidad la Cámara de Apelaciones? ¿Qué pasa? ¿Mi sentencia vale o no vale? Claro.
Que este es un caso que me decía el otro día, su abogado es Rodrigo González Plana. Sí, es mi abogado. Él me decía que hay otras cuestiones que escapan a la cuestión jurídica, sino hay otras influencias, evidentemente. Estamos Sí. hablando de una propiedad, ¿cuántas? 310.000 hectáreas, valuadas esas propiedades, creo que 500 millones de dólares. Lo que a mí no me queda claro, una cuestión, cuando se menciona lo de que se pudo haber violado la ley de seguridad fronteriza, ¿se identificó quiénes son los dueños? Porque yo había escuchado que supuestamente los dueños no aparecen nombres, tenían empresas que tienen cuentas offshore, se tiene individualizado. La ley de seguridad fronteriza habla de que no se pueden asignar inmuebles dentro de los 50 kilómetros en la frontera a personas físicas o jurídicas con accionistas mayoritariamente de países limítrofes. Sí, Bueno, como te había dicho antes, la parte demandada formula una manifestación ya cuando se cierra el debate procesalmente dentro del juicio y manifiesta que esos inmuebles se encuentran dentro de la zona de seguridad fronteriza. Es cierto, es más, yo lo menciono en mi sentencia. Yo no es que no doy aplicación a la ley de la seguridad fronteriza. Hay un informe de catastro que me indica cuáles inmuebles se encuentran dentro de la zona de seguridad. ¿Y qué pasa? Yo no puedo estudiar o resolver sobre cuestiones que no fueron alegadas en su oportunidad procesal. Tenía que eso discutirse ahí. Y además no puedo yo hablar de cuestiones que no son probadas. No existe constancia de que haya accionistas de nacionalidad brasilera o de empresas que tengan mayoritariamente accionistas de nacionalidad brasilera. Porque, te digo brasilera porque esa es la zona de seguridad Sí. fronteriza a la que afecta. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo, como dice el jurado, que tenía la obligación de investigar si es que habían o no accionistas de esa nacionalidad, ahí sí iba a estar incumpliendo mi buen desempeño, porque iba a estar supliendo falencias de las partes. claro. Yo no puedo dictar sentencia extrapetita. Mm, Nadie me habló de eso en las pretensiones iniciales. ujú. ¿Entendés? Más o menos, Jorge. Clarísimo. Ahora, cuando decís que vas a accionar, ¿qué es lo que se espera? ¿Accionás dónde? ¿Ante qué instancia? ¿Ante la corte? Y bueno, yo tengo dos opciones. Cabría un recurso de reconsideración dentro del jurado de enjuiciamiento, o si no, en su defecto, puede ser una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. Ujú. En ese caso, según la ley del jurado, las revisiones de sentencia por vía de acción se estudian ante el Pleno de la Corte. Y voy a emprender esa lucha, Jorge, Ujú. porque yo no puedo quedarme callada. Ujú. Esto ya no es solamente por mí, es por todos los jueces de la Sí. Por República eso le preguntaba si que el están gremio callados, están callados. que Eso me están sorprende. callados. A mí me hablan mucho, pero mensajes privados, en llamadas de todo el país. Por las asociaciones, por cualquier cosa lanzan un comunicado, No sientan pasa nada, posición, pero en no un caso pasa como este no nada, dijeron Jorge. absolutamente nada. No pasa nada. Y mañana puede ser uno de ellos. Por eso es lo que le decía. Entonces, una pausa cortita. A la vuelta seguimos y cerramos ya esta charla con la jueza Tania Iru. Ya venimos. Bueno, ya nos estamos retirando. Tenemos un minuto. A mí me sigue sorprendiendo. Gremio de los abogados, Asociación de Magistrados. Hay un temor que pase lo mismo con ellos. ¿Por qué hay un silencio, doctora? ¿Cuál es? ¿Qué? Y He la hablado verdad, yo con algunos abogados, pero que sí, aceptaron mi posición muy, sí. muy certeras y radicales en relación a este tema, porque diciendo lo mismo, ¿verdad? El rol del jurado de enjuiciamiento de magistrados no se puede convertir en un órgano revisor de las sentencias judiciales. Eso está clarísimo, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué el silencio de los Yo asumo que el silencio es, en este caso, evidencia de temor. de temor? De temor. Yo no puedo entender de otra forma. Creo más que mi resolución es como un jaque. Cuidado, así vamos a hacer ahora, es como que sienta un precedente que yo no puedo dejar Ujú, que pase así porque sí o que se quede en el olvido. ujú. Porque aquí en el Paraguay estamos muy acostumbrados a que pase un mes, 2 meses y damos vuelta a la página y a otra cosa. Ujú. Y yo no voy a dejar así, voy a pelear, porque el día de mañana no sé si voy a seguir o si voy a salir
¿cómo vamos a seguir dictando sentencias o cómo el profesional abogado va a poder obtener una sentencia justa, objetiva, libre? No va a poder, no va a poder, hay temor. ¿O qué pasa? No, ¿se van a apartar de todas las causas? Bueno, mientras tanto usted está fuera, ¿verdad? Yo todavía estoy en funciones hasta tanto No se fue notificada. oficialice la notificación. No llegó la notificación. No, creo que tiene unos trámites administrativos, Ajá. como es en sesión, Ya. se aprueba, se transcribe y luego se va notificando. Pero va a asumo. pelear. Sí, voy a pelear. Ya. Doctora, gracias Voy a por su pelear. tiempo, muy amable. Muchas gracias a vos por el espacio. Nosotros nos vamos, no se muevan ni canal, viene Gustavo Recalde con su entrevista de la noche. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.